Amigos de los tiempos, bienvenidos a este espacio. Elige un espacio pensado en que usted tenga mucha información y pueda ir con un voto informado, esta vez a la histórica segunda vuelta del 19 de octubre. En esta oportunidad tenemos como entrevistado al director de estrategia de la Alianza Libre, el arquitecto Johnny Antezana, a quien damos la bienvenida y le invitamos a que dé un saludo a los que nos siguen por las redes sociales y el periódico digital. Bienvenido, arquitecto. Bueno, primero comienzo contigo. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Y por supuesto la audiencia que habitualmente tienes a esta hora de la mañana y en este tipo de eventos. Con el mayor gusto podemos conversar de aquellos temas que consideres convenientes y seguramente aquello que la gente está esperando. Arquitecto, para todos, periodistas, ciudadanos, gente de la esfera política, es un hecho histórico. Bolivia nunca ha vivido una segunda vuelta. ¿Qué opina de este desafío democrático, arquitecto? Bueno, yo creo que lo más importante es que después de 20 años de haber estado aprisionados, ahogados, asfixiados por yo diría una especie de tiranía disfrazada de democracia, el MAS ha imposibilitado poder generar condiciones de democracia, de emisión del voto, de discusión, de diálogo. Es decir, hemos estado encerrados en una cápsula política que ha sido muy difícil salir. Y creo que estas elecciones son, yo diría, históricas, pero es histórica con mayor fuerza la segunda vuelta, porque marca, yo diría, un antes y lo que se viene por delante, en que el país, la gente, la sociedad está esperando un país libre y un país democrático. El 17 de agosto hemos vivido una jornada democrática, hemos visto a jóvenes a cargo de las mesas electorales como jurados, adultos mayores que acudían, aunque ya no es obligatorio emitir su voto. También a las organizaciones políticas han hecho esfuerzos en difundir su propuesta, difundir sus planes, pero para Alianza Libre ya es un desafío, es entre dos, es Alianza Libre y el PDC. ¿Qué va a marcar este periodo, que ya sería de un mes, a toda la primera etapa de la campaña para el 17 de agosto? Bueno, primero que hay que aclarar el hecho de que Alianza Libre se enfrenta hoy día, yo diría, a una ovejita disfrazada, porque en el fondo hay una expresión y una presencia importante en el PDC, del MAS particularmente de don Evo Morales, quien puede marcar una ruptura en lo que la gente está esperando. Segundo, es indudable que la gente joven ha actuado con mucha madurez, con mucha sensatez y yo diría sobre todo respondiendo al miedo de cortarles la libertad. Hay una esperanza importante de ellos porque se están jugando el futuro. Creo que la generación joven, me refiero particularmente al segmento entre los 18 y probablemente los 40 años, están absolutamente seguros de que de esta crisis de Estado hay que salir a como dé lugar, pero por una vía democrática que genere condiciones de libertad. Luego también es importante señalar que nosotros como Alianza Libre, tú te lo has dicho siempre, hemos enfrentado a Goliaths en términos del poder económico que han tenido candidatos que por detrás han estado respaldados desde el mundo exterior económicamente, como por ejemplo primero Manfred Reyes Villa, también ha estado obviamente Samuel Doria Medina, también ha estado Johnny Fernández. Es decir, el MAS ha construido alternativas que le permitan al MAS tratar de ingresar en el escenario no solamente de la primera vuelta, sino también orientado a la segunda vuelta. La idea era poder generar condiciones para que candidatos del MAS se enfrenten entre ellos. Y obviamente ahí la propuesta de Tuto creo que ha calado importante, una profunda, yo diría, un profundo cuestionamiento para poderse dar cuenta que la crisis no es solamente económica, es una crisis social, es una crisis moral, de ética, de valores que marcan una crisis de Estado profundamente difícil de superar en los próximos años, pero ahí la propuesta de Libre, de Tuto, es, yo diría, consistente en términos de lo que hay que hacer por delante. Tenemos prácticamente un mes para esta segunda vuelta. ¿En qué se va a concentrar Alianza Libre de cara al ciudadano? Básicamente yo diría de tratar de generar un lenguaje mucho más sencillo, más simple, ya no tanto de carácter discursivo, sino de propuestas muy concretas
que la gente está esperando resolver, por ejemplo, un problema de bolsillo, eso quiere decir un problema económico. Obviamente la ausencia de dólares genera un proceso de inflación muy alto que hoy día marca el hecho de que la gente con 2.000 bolivianos que compraba hace un año, hace 2 años, hoy día compra la mitad o la tercera parte de aquello. Ese es el otro elemento clave. Y después, dentro del eje económico, es sobre todo garantizar la estabilidad económica sobre el cual el país tiene que asentarse e inmediatamente generar condiciones de reactivación de la economía en aquellos sectores más vulnerables, yo diría estratos sociales con ingresos muy bajos, con situaciones laborales muy volátiles, muy no permanentes, donde el salario, la retribución son excesivamente bajas, ¿no? Estamos hablando de gente que todavía llega a ganar 1.500, 2.000 bolivianos, 3.000 bolivianos, cuando el componente familiar está entre los 4 y 5 miembros en cada familia. Esas propuestas claras, como dice, ya no va a ser algo discursivo. Tenemos que ver soluciones para el que vive día a día, para el que si no trabaja y no hay ingreso, pues no come, ¿verdad, arquitecto? El día posterior a las elecciones, Bolivia va a enfrentar un desafío importante. El tema de la falta de carburantes, el dólar que sigue en una situación no clara, esta crisis económica que nos han mencionado, pero también hay problemas un poco más complejos, la crisis judicial, el tema institucional. Entonces, es un desafío muy grande para el nuevo gobierno, arquitecto. El país está destrozado en todos los componentes. En la estructura social hay una destrucción y una deformación de aquel componente donde la familia era importante, donde la presencia del padre y la madre jugaba un rol, digamos, de orientación. En la estructura económica ni qué decir. Pero para esto, si la gente se da cuenta, la presencia de Tuto en este momento en Washington permite entender de que la gestión gubernamental en el marco internacional ya ha comenzado. Eso quiere decir que las reuniones que él tiene entre ayer, hoy día y mañana, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, va a permitir garantizar, esto es importante que la gente sepa, que en la primera semana de gobierno de Tuto, una vez alcanzado el triunfo, la victoria acá, vamos a poder disponer de $1.000 millones para garantizar la provisión de diésel, de gasolina. Eso quiere decir que en las condiciones como nos están dejando la economía, lo que quiere el gobierno es que entrando Tuto al gobierno, quiere que se paralice la economía, porque si no hay diésel, no hay gasolina, el país se para. Entonces, para eso es esa gestión que ya se está haciendo. Acto seguido, hay también la gestión que garantizaría la inversión de una cantidad importante de millones de dólares, de miles de dólares, de millones de dólares, para garantizar un proceso de estabilización de la macroeconomía, pero también de la microeconomía, para garantizar que la gente pueda acceder al mercado, digamos, del abastecimiento, al mercado donde la gente necesita comprar ropa, necesita comprar material escolar para los niños el próximo año, etc. Entonces, esa gestión está en marcha. Qué interesante, arquitecto, pero dígame, hablan de que tener acuerdos, tener el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, le quita soberanía a Bolivia por las condicionantes que existe. ¿Es así o es que no hay otra? Cuando escucho, digamos, algunas críticas en el nivel político, es una estupidez. Cuando escucho en el nivel profesional, no voy a decir lo mismo, sino un poco de manera más elegante, creo que es desconocer aquellos procesos de gestión que el país tiene que hacerlo. Sí o sí. ¿Por qué? Te voy a poner el ejemplo. Vamos a suponer que tú requieres, o el Johnny Antesana requiere, está en crisis económica y requiere plata para reactivar su empresa. En el caso mío y en el caso tuyo o de la gente que nos está viendo, reactivar su microempresa, su emprendimiento, etc. Si no tienes plata, ¿dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Si has terminado prácticamente de vender todas tus cosas, ¿qué harías? Tienes que ir al banco. ¿No es verdad? Tienes que prestarte, tienes que ir al banco y ver en las mejores condiciones del préstamo para que puedas, con esa platita que te preste el banco, inyectar recursos económicos a esa actividad económica que tienes, la que tengo yo y la gente que nos está viendo.
¿Qué es lo que hay que cuidar y qué es lo que está cuidando en este momento Tuto? No hay otra salida que acudir a las entidades financieras internacionales donde el Fondo de Inversión, donde el Fondo Monetario, somos parte nosotros de aquello. Entonces las condiciones en cuanto a tiempo, en cuanto a tasas de interés, condiciones de crédito van a ser lo menos agresivas para una economía y para una sociedad que está prácticamente en crisis. ¿Y gracias a quién? Gracias al MAS. Claro, tenemos una crisis económica que afecta en el día a día. Así es. Algo que llamó la atención, pero no solo de Alianza Libre, sino de todas las organizaciones políticas que participaron en agosto, es la particular atención que le dieron a Santa Cruz. Las campañas muy centradas en Santa Cruz, como otrora era en La Paz. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos a poder tener un poco más de atención en Cochabamba del candidato de Libre. Nunca nos ha dejado solos acá, Cochabamba. Hemos estado siempre, digamos, teniendo la presencia de Tuto porque Cochabamba es muy importante. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista geográfico, geopolítico, geoestratégico, que permitiría vincular no solamente la economía del Oriente con la economía del Altiplano o del Occidente, sino permitiría marcar una nueva línea, yo diría, de integración y de desarrollo con el sur del país y el norte, donde Tarija por un lado y Pando por otro lado son departamentos y poblaciones con actividades económicas que hay que comenzarlas a reactivar. En verdad sí se ha atendido Santa Cruz de manera importante porque estamos conscientes que ahí también hay un volumen poblacional muy grande, sí, en primer lugar, luego viene La Paz como departamento, luego venimos Cochabamba, etc. Entonces ahí se ha diseñado toda una estrategia y yo diría lo más homogénea y equilibrada para atender la demanda de la gente. Y los volúmenes de voto los hemos recibido exactamente en esa misma proporción. En Cochabamba hemos tenido, yo te diría, la gratificante respuesta de que la gente, los cochabambinos, han votado por la libertad y obviamente por el voto por Tuto. Y ahí obviamente también debo reconocer el hecho de que hemos tenido que enfrentarnos a estructuras políticas e institucionales muy fuertes como Sumaté, donde obviamente ahí también tenía el apoyo institucional en recursos económicos, en recursos de personal, de maquinaria, de la propia alcaldía, y también a don Evo Morales. Ambos han perdido y quien ha ganado es obviamente la nueva esperanza sobre la cual el cambio radical que plantea Tuto está en marcha. Arquitecto, usted ha sido uno de los artífices de esta estrategia. ¿Podría explicarnos 3 aspectos muy importantes de esta propuesta de Tuto Quiroga, más allá del discurso como usted nos ha comentado, por favor? Yo creo que lo más importante ha sido que la línea planteada por Tuto ha estado centrada y orientada en generar un equipo político, un equipo técnico y un equipo social, humano, que permita enfrentar este desafío. Primer elemento, un equipo. Segundo, hemos recibido la línea de que había que explicar, horizontalizar de la manera más amplia y democrática posible la propuesta del plan de gobierno a nivel nacional y la propuesta del plan departamental que ha permitido casar visiones de orden nacional con visiones de orden departamental. Ese es el otro elemento importante. Y el tercero, que es el más, digamos, rescatable que hemos podido experimentar, el contacto contigo, el contacto con la gente, que nos ha permitido obviamente cuestionar, interpelar a la población de los diferentes estratos sociales, económicos, etcétera, para poder encontrar resultados muy positivos. Libre ha ganado en Cochabamba. Mire, hablan también de tantas crisis, de la crisis de los sistemas de partidos políticos. Sí. A partir de esta experiencia que ha sido muy compleja para los postulantes, por la necesidad de contar con militantes, de tener que llenar las listas, o sea, por esta crisis que se vive desde Libre, ¿existe ese propósito de mantener un partido político, una organización ya permanente de cara a recuperar esto que es importante de
tener unos partidos políticos fuertes, activos, participantes, que no solo se articulen para unas elecciones nacionales, subnacionales. Primero que estamos en pleno proceso de construcción del Partido Libre. Excelente. Esa es una cosa sobre la cual yo aprovecho de invitar a los y las ciudadanas cochabambinas y quienes no son a inscribirse en este proyecto político de largo alcance. Exacto. Porque anteriormente la crisis del sistema político ha estado generada por el MAS en el sentido de haber asfixiado de manera profunda la imposibilidad de crecer de esos partidos políticos, por un lado, de aquellos que quedan o que quedaban, pero por otro lado ha imposibilitado generar nuevos liderazgos en el sistema político. Al interior del propio MAS, por ejemplo, yo creo que la permanencia de Evo Morales le ha hecho muchísimo daño al MAS, le ha hecho muchísimo daño al sistema democrático y al sistema político en Bolivia. Por eso es que hemos tomado la decisión de conformar nuestro propio partido que esté orientado precisamente a generar condiciones absolutamente democráticas por un lado y absolutamente abiertas a la crítica, a la autocrítica. Vamos a manejar dos ejes, formación y capacitación política por un lado, pero por otro lado formación y capacitación en términos de gestión institucional. Ambas vertientes, ambas vías nos van a permitir garantizar lo que el país y la gente espera, mejores condiciones económicas y mejores condiciones de desarrollo en el país y obviamente en cada uno de nuestros departamentos. Qué importantes noticias nos está dando, arquitecto. Usted es la responsable, me está haciendo hablar varias cosas, ¿no? Pero bueno, para que la gente sepa, ¿va a llegar Tuto para las fiestas del 14 de septiembre? El es cochabambino. Va a estar desde el viernes. Va a compartir con la gente. Me anticipo a decirles que, por ejemplo, va a estar en Misque, la tierra de los girasoles, pero además yo diría Misque es una especie de nexo de integración, de articulación en todo el cono sur, incluye el Valle Alto también, y va a estar presente allá. Y también, obviamente, el 14 de septiembre aquí, con nosotros, con usted, en los actos protocolares a los cuales ha sido invitado y va a ser parte de aquello. Excelente. Sí. Arquitecto, le pedimos que pueda despedirse de los que están en nuestras redes sociales y el periódico digital, tal vez algo que no haya tenido oportunidad de decir, por favor. Bueno, quizás lo más importante es pedirles que para este nuevo partido, porque no es la prolongación del partido anterior, la gente nos acompañe, la gente confíe en la propuesta de Tuto y JP Velasco para que el voto que ustedes depositen por Alianza Libre garantice el futuro de la gente mayor, de la gente medianamente mayor, pero fundamentalmente por los jóvenes y por los hijos, traduciéndose en aquello que para mí son 3 botellones de oxígeno, como son mis nietos. Y creo que ahí la gente tiene que pensar en los nietos, en los hijos y también en la gente mayor. Tuto es la garantía de un cambio radical positivo en nuestro país en los próximos 20 años. Muchísimas gracias, amigos de los tiempos. Estaremos con ustedes en una próxima entrega. Permiso.